Él nunca admitió haberme amado. Pero cuando escuchó a otro alfa llamarme cariño, sus ojos se enrojecieron. Yo era el típico niño rico con fondo fiduciario, y me enamoré de Chris, el chico más popular del campus, desde el primer momento en que lo vi. Usando el dinero y la influencia de mi familia, básicamente lo obligué a ser mi novio. Después de 4 años enredados juntos, él aún no me quería. Entonces, justo antes de la graduación, lo oí decir: ¿quién podría enamorarse de un chico? Es repugnante. Así que me di la vuelta, dejé el país y nunca miré atrás. Pero cuando nos reencontramos años después, fue él quien se interpuso en mi camino, con los ojos rojos. Me suplicó con tanto cuidado: ¿tú, ya no me quieres? Volví a ver a Chris en una cena de bienvenida por mi regreso al país. Ahora era una estrella en el mundo de los negocios, muy diferente del chico torpe y sin dinero que solía ser. Incluso era mi inversor potencial más importante. El gerente del proyecto no tenía idea de que nos conocíamos y hacía todo lo posible por calentar el ambiente, desesperado por cerrar el trato. En un momento dado, mencionó mi alma mater. Tengo entendido que el señor Brock y el señor Johnston asistieron a la misma universidad. ¿Se conocían en aquella época? Respondí con calma: no. Después de decirlo, vi que Chris levantó un poco la cabeza, casi imperceptiblemente. Pero ni siquiera lo miré. Desde el momento en que vi a Chris, supe que probablemente esta colaboración no funcionaría. Después de todo, él solía odiarme tanto. Chris se movió en su asiento, con la mirada fija en mí. Guardó silencio durante mucho tiempo. Ya estaba preparado para el rechazo. Pero, en el segundo siguiente, una voz fría rompió el aire: estoy de acuerdo. Había dicho que sí. Tuve que asegurarme de haberlo escuchado bien. Una vez confirmado, el gerente del proyecto, emocionado, me sirvió varias copas de vino. Vamos, todos. Un brindis por nuestra exitosa colaboración. Me puse de pie para brindar. En el momento en que nuestras copas se tocaron, una mano tomó mi muñeca. Fue un reflejo casi inconsciente de Chris. Mi tolerancia al alcohol era terrible, y hacía tiempo que él se había acostumbrado a beber por mí. Parecía querer decir algo, pero al final no lo hizo. Lentamente, mientras todos lo observaban, me soltó. Sabía que ya no tenía derecho a hacerlo. Al final, bebí todas las copas de vino que había en la mesa. Mientras esperaba un coche en la acera, noté que Chris también estaba allí. Tal vez era el alcohol subiéndome a la cabeza, pero lo vi correr hacia mí. Michael. Justo cuando abría la puerta del coche, Chris se interpuso en mi camino. Leo bajó la ventanilla y me llamó con cariño: amor, ¿te subes? En el siguiente instante, los ojos de Chris se pusieron rojos, y su agarre sobre mi brazo se hizo más fuerte. Me suplicó con tanto cuidado: ¿tú, ya no me quieres? En la universidad, Chris me gustó desde el momento en que lo vi. Llevaba una camisa blanca sencilla, alto y delgado, con una vibra limpia y tranquila que lo hacía destacar entre la multitud bulliciosa. Cuando agachó la cabeza para firmar su nombre, se le marcó la línea del cuello largo y pálido. Parecía un cisne orgulloso y distante. Yo lo deseaba. Así que fui tras él sin pensarlo 2 veces. Hice que la gente averiguara sobre sus intereses y su horario, esperando una oportunidad para acercarme. Desafortunadamente, Chris era un auténtico rey de hielo. No tenía muchos amigos y pasaba todo su tiempo entre clases o enterrado en la biblioteca. Por suerte para mí, soy terco. No me rindo fácilmente. Siempre había sido un holgazán, pero para llamar su atención, empecé a llevar mis libros a la biblioteca todos los días. Siempre me sentaba cerca de él y le pasaba notas, fingiendo que tenía dudas con algún problema. Chris era un buen tipo. Incluso cuando mis preguntas eran tontas, me escribía soluciones detalladas y me las devolvía. Así, de ida y vuelta, nos convertimos en algo así como corresponsales de biblioteca. Cuanto más tiempo pasaba cerca de él, más notaba que parecía tener problemas económicos. Tal vez comía una vez al día, nunca compraba bocadillos, y todos sus cuadernos y libros de texto estaban desgastados. Ni siquiera tenía una laptop. Me gustaba tanto, como podía simplemente verlo pasar hambre. Me volví más audaz y empecé a seguirlo al comedor. Siempre pedía un plato extra, fingía que era un error y se lo pasaba. Cuando no estaba cerca, le metía snacks en la mochila a escondidas.
Después de una semana completa, finalmente se dio cuenta. Mientras almorzábamos, rompió su habitual silencio. Oye, ¿por qué haces todo esto? Le pasé con naturalidad la pierna de pollo de mi plato. Pensé que estaba siendo bastante obvio. Aún lucía confundido. No lo entiendo. En ese entonces, no tenía idea de que se suponía que debías ser sutil cuando querías conquistar a alguien. Y así, lo espanté. Durante los siguientes días, Chris no apareció en la biblioteca. Esperé y esperé, pero después de una semana entera, seguía sin señales de él. Finalmente, me rendí y fui a un bar a ahogar mis penas. Jamás imaginé encontrarlo allí. Estaba trabajando a medio tiempo como camarero. Probablemente impulsado por el valor líquido, me acerqué directamente a él. Chris, ¿por qué dejaste de venir a la biblioteca? Parecía sorprendido de verme y dio un paso atrás instintivamente. Ver ese gesto me dolió un poco. Yo, conseguí un trabajo de medio tiempo. Tengo que trabajar, dijo Chris, con el rostro oculto entre las sombras. Me senté en la barra, jugueteando nerviosamente con mis dedos. No soy una persona tímida, pero en ese momento dudé. Entonces, lo que te dije la última vez, ¿lo has pensado? Después de decirlo, el tiempo pareció congelarse por 10 segundos. Un momento después, empezó a limpiar un vaso con calma, con la voz neutra. No lo he pensado. Y no voy a decir que sí. Sentí como si alguien me apretara el corazón otra vez. Se me sonrojaron las mejillas. No podía dejarlo pasar. ¿Es porque no te gustan los chicos, o porque no te gusto yo? Chris terminó de limpiar el vaso y salió de las sombras. Su expresión era tan serena como siempre, completamente carente de emoción. ¿No me gustas? Hice una salida bastante patética. Sentía el estómago revuelto, como si supiera que estaba herido y quisiera vomitar toda la tristeza. Salí tambaleando por la puerta y me desplomé bajo un gran árbol. Cuando volví en mí, me encontré rodeado por unos tipos enormes y musculosos. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un niño rico. Está bastante lindo. Ni idea. ¿Tal vez uno de los escorts de adentro? Nunca he probado a un hombre antes. No hay nadie cerca, ¿verdad? Un pequeño toque no hace daño, ¿o sí? Dicho eso, una mano grasienta se estiró hacia mí. Intenté ponerme de pie, pero todo mi cuerpo se sentía débil. Sabía que no debí intentar hacerme el fuerte bebiendo esa porquería fuerte. El tipo me inmovilizó contra el suelo, sus dedos acariciaban mi barbilla mientras la otra mano se deslizaba hacia el borde de mi camisa. Justo cuando estaba a punto de levantarla, una mano de nudillos marcados apareció de la nada y lo apartó sin dudar. «Lárgate». La voz no fue fuerte, pero sí contundente. Pero esos tipos eran clientes habituales del club, no iban a retroceder fácilmente. Sin perder el ritmo, uno lanzó un puñetazo hacia Chris. La escena se convirtió instantáneamente en un caos. El valor alcohólico se me subió a la cabeza y quise unirme a la pelea. Pero antes de que pudiera levantar un puño, alguien me agarró. Chris me tenía por el cuello, levantándome como a un gatito y metiéndome en un coche estacionado, cerrando las puertas con seguro detrás de mí. Podía escuchar la pelea rugiendo afuera, pero no lograba abrir la puerta. El caos solo terminó cuando el dueño del bar salió. Mucho tiempo después, Chris finalmente recordó que yo aún estaba en el coche. Incluso con la vista nublada, pude ver que estaba herido. Casi por instinto, saqué un pañuelo de mi bolsillo, tomé su mano y empecé a vendarle las heridas con cuidado. Chris no se apartó. Así que me atreví más y soplé suavemente sobre el corte un par de veces. Recuerdo que nuestro mayordomo me enseñó a hacer eso. Al final, Chris no tuvo más remedio que llevarme a su casa. Mientras me aferraba a su espalda, le pregunté en voz baja, ¿de verdad no te gusto? No. Pero igual me estás cargando. Solo estoy haciendo lo correcto. Más tarde me enteré de que despidieron a Chris del bar por mi culpa. Cuando supe la noticia, me debatí entre la culpa y el dolor. Pero la chispa de esperanza que creí extinguida se encendió de nuevo. Debe importarle al menos un poco, ¿verdad? No podía simplemente ignorar lo que había hecho. Volví a ver a Chris en el hospital. Estaba allí, con la cabeza agachada, suplicándole a alguien, aún falta un poco para la operación de la abuela.
El hombre agitó las manos frenéticamente. Chris, no es que tu tío no quiera ayudarte. Pero tu tía tiene el dinero bien amarrado. Yo simplemente no tengo nada. Chris lo miró, con los ojos llenos de desprecio. El hombre no soportó su mirada y le lanzó un par de billetes arrugados a la cara. Esto es todo lo que puedo hacer por ti. No vuelvas a buscarme. Mientras se alejaba, murmuró por lo bajo, «Uf, esa vieja bruja da mala suerte. Y el crío no es mejor». Chris parecía acostumbrado. Se agachó en silencio a recoger el dinero. Se le veía mucho más agotado que antes. Se me ablandó el corazón, y caminé hacia él. Cuando Chris me vio, no pudo esconder el pánico en sus ojos. Pero yo era demasiado joven en ese entonces, demasiado ingenuo para entender qué era lo que temía. Todo lo que sabía era que él estaba en problemas y que yo tenía que ayudarlo. Así que dije, Chris, te ayudaré. ¿Quieres estar conmigo? Chris se quedó congelado. En ese momento, la expresión en su rostro no era de alegría. Mucho tiempo después lo comprendí, era una mirada de vergüenza reprimida y humillación. La cirugía de la abuela salió bien. Chris volvió a la universidad desde el hospital, y estuvimos juntos, supongo. Comenzó a guardar un asiento para mí en la biblioteca, aceptó comer conmigo y dejó de alejarme. Pero, fuera de eso, seguía siendo tan frío. Si yo no tomaba la iniciativa, podía pasar todo el día sin decirme una sola palabra. Yo sabía que, en el fondo, Chris aún no me quería. Le compraba los regalos de cumpleaños más caros y lo llevaba a los mejores restaurantes. Al principio se negaba, pero no podía resistirse a mis ruegos constantes. Pero no se puede forzar una conexión que no existe. Un viernes por la noche, fui a su dormitorio a buscarlo, pero su cama estaba vacía. Chris se había mudado. Al darme la vuelta para irme, escuché a sus compañeros de cuarto burlándose de él. ¿Cuál sugar daddy se lo habrá llevado? Últimamente vive como rey. Seguro lo descubrieron y se mudó por la vergüenza, jajaja. Menos mal que se fue. Solo estaba manchando la reputación del departamento. ¿Exacto? Ser pobre es una cosa, pero ser un sinvergüenza es otra. Fue como si me cayera un rayo. Saqué el móvil a toda prisa. El titular, exponiendo al galán de la universidad, Chris Brock, el chico mantenido, estaba en tendencia en el foro escolar. El hilo tenía miles de respuestas, la mayoría llenas de especulaciones asquerosas e insultos. Chris había estado lidiando con todos esos rumores, y nunca me dijo una palabra. La culpa y el miedo me invadieron, y comencé a buscarlo por todas partes. Chris, ¿dónde estás? Le envié un mensaje, pero no recibí respuesta durante mucho tiempo. Preso del pánico, hice que alguien rastreara su ubicación. Cuando toqué su puerta, empapado por la lluvia, su rostro estaba más frío que nunca. El frío parecía filtrarse desde fuera, y yo temblaba. Lo siento, ¿estamos terminando? Nuestras voces se superpusieron. Me congelé. Sentí como si mi corazón hubiera sido lanzado a un río helado, frío y doloroso. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana. Antes de que pudiera terminar, Chris de pronto me abrazó. Me sostuvo contra su cálido pecho y me acarició la espalda con ternura. Su voz fue más suave esta vez, estaba bromeando. Hace frío aquí afuera. Entra. Mi corazón, que hasta hacía un segundo se hundía en picada, volvió a nadar lentamente en mi pecho. Me alejé un poco y dije en voz baja, Chris, lo siento. Él no dijo que no y tomé ese silencio como un sí. Le prometí, ya no te trataré así. Voy a ayudarte a limpiar los rumores, y no te molestaré más en el campus. Solo espero que cumplas con nuestro acuerdo. Deliberadamente ignoré su broma, que no era una broma en absoluto. Chris me miró y dijo con voz ronca, está bien. Solté un gran suspiro de alivio. Al día siguiente, todos esos posts desaparecieron. Silencié todos los rumores sobre Chris. Pero él se quedó en su nuevo lugar y no volvió al dormitorio. Supuse que ya había arreglado las cosas, así que empecé a aparecer por su departamento todo el tiempo. Su presupuesto era ajustado, y el apartamento, viejo. Ya no le compraba cosas caras, pero podía ayudarle a mejorar el lugar para que, al menos, fuera cómodo, cálido en invierno y fresco en verano.
Poco a poco, el apartamento empezó a llenarse de una PlayStation, autos de carrera en miniatura, todo tipo de snacks y sets de Lego. No fue sino hasta más tarde que me di cuenta de que todas esas cosas eran lo que a mí me gustaba. Chris nunca dijo nada, pero tampoco se molestó. Una vez, estuve jugando videojuegos hasta tan tarde que me quedé dormido por accidente. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba en los brazos de Chris. Con el tiempo, era como si simplemente aceptara que vivíamos juntos. En mi cumpleaños, Chris conoció a mis amigos por primera vez. Se sentó en silencio a mi lado, en ese restaurante elegante. Estaba tan feliz de presentárselo a mis amigos, y todos aceptaron que era mi novio. La verdad, en nuestro círculo no era raro que alguien tuviera una pareja del mismo sexo. Pero la mayoría solo lo hacía por diversión, rara vez llevaban a alguien a un evento formal. Pero Chris era diferente. Yo quería que supiera que era importante para mí. Como era mi cumpleaños, mucha gente se acercó a brindarme. Al principio podía manejarlo, pero comencé a sentirme mareado. Entonces alguien tomó mi muñeca y me quitó la copa de la mano. Los ojos de Chris estaban oscuros, su voz baja: yo beberé por él. Al instante siguiente, la mesa estalló en risitas y bromas cómplices. Parecían aún más entusiasmados que yo. Alguien incluso gritó que nos besáramos frente a todos. Las mejillas de Chris estaban sonrojadas por el alcohol, y sus labios aún húmedos. Me afirmé en la silla y me incliné con cuidado. Chris de repente bajó la mirada, sus ojos fijos en mí con una expresión complicada. Reuní valor y me acerqué más. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, alguien gritó mi nombre: Michael. Los ojos de Chris se aclararon de golpe, y rápidamente giró la cabeza hacia otro lado. Molesto, me volteé, pero se me cayó la mandíbula al ver quién era. Leo. Leo estaba recargado casualmente en el marco de la puerta, esperando que yo corriera hacia él y me lanzara a sus brazos, como solía hacer. Me levanté de golpe de la silla para correr hacia él, pero me detuve justo antes de abrazarlo. Instintivamente miré hacia Chris, pero él no me estaba mirando. Leo se sorprendió un poco, luego me revolvió el cabello rizado. Mírate nada más. Todo un adulto. Ya ni me invitas a tu propia fiesta de cumpleaños, ¿eh? Le quité la mano con una sonrisa: no sabía que habías vuelto al país. Si me lo hubieras dicho antes, habría sido el primero en ir a recogerte al aeropuerto. Leo solo sonrió y negó con la cabeza, sentándose a mi lado con total naturalidad. Todos en la mesa conocían a Leo, y comenzaron a charlar con él. Leo y yo crecimos juntos. Era más un padre para mí que mi propio padre, prácticamente familia. Leo, él es mi novio. Al oír eso, Leo miró a Chris con interés. Un gusto conocerte. Chris asintió levemente. Igualmente. Después de eso, no interactuaron mucho. Cuando la fiesta estaba terminando, un camarero trajo un pastel junto con un regalo del restaurante. Era el último modelo del reloj masculino de Cartier. Chris lo miró fijamente, su rostro se fue poniendo pálido poco a poco. Después de que el camarero se fue, Leo me entregó su regalo. Era mi auto de carreras en miniatura favorito, una edición limitada casi imposible de conseguir en el país. Yo jugueteaba con él emocionado, sin darme cuenta de que Chris se había escabullido en silencio. Leo miró en su dirección y lo siguió. Justo cuando Chris llegó al baño, Leo entró también. Se miraron a través del espejo, un desafío silencioso pasando entre ellos. ¿Tú eres Chris? Chris asintió. Leo abrió el grifo, el ruido del agua corriendo amortiguó su conversación. Eres el novio de Michael porque él te ayudó. Y aún así, ni siquiera le diste un regalo de cumpleaños. ¿No te da vergüenza? La mano de Chris se tensó alrededor de la pequeña caja en su bolsillo. Apretó los labios y no dijo nada. Leo había estado en el mundo de los negocios durante años, vio de inmediato la inseguridad de Chris. ¿Sabes algo sobre la familia de Michael? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Lo que no le gusta? Los ojos de Chris se pusieron rojos, su voz cargada de desafío: fue él quien vino tras de mí primero. Leo no pudo evitar reír. Le gustas mucho, sí. Pero, ¿sabes? A Michael le han gustado muchas cosas. Le han gustado las carreras, la equitación, cualquier cosa que le dé adrenalina. Nunca le importó gastar toneladas de dinero ni tiempo en eso.
Pero su mayor defecto es que se aburre rápido. Las carreras eran su favorita, y eso solo duró un año. ¿Cuánto crees que va a durar su interés en ti? El rostro de Chris se puso aún más pálido. Leo observó con calma cómo las emociones iban cambiando en su cara. Finalmente, cerró el grifo y se secó las manos. Michael puede permitirse jugar este juego. ¿Y tú? Si no es tuyo, más vale que no te encariñes. Después de que Leo se fue, Chris se quedó solo en el baño por mucho tiempo. Sacó la caja de su bolsillo. Dentro había un reloj idéntico al del restaurante. La única diferencia era el pequeño grabado de las iniciales de Michael en la parte trasera. Trazó las letras con cuidado, temiendo que los callos en sus dedos rayaran la superficie. En ese momento, todo su esfuerzo de las últimas semanas le pareció una broma, todas esas noches sin dormir, trabajando en empleos de medio tiempo, y solo había logrado pagar algo que Michael recibió gratis. Cuando Chris salió, la mayoría de los invitados ya se habían ido. En silencio, me ayudó a recoger mis cosas. Mientras salíamos del restaurante, no pude evitar preguntarle, «Chris, ¿sin regalo?» Chris bajó la mirada. Su voz era fría, no. En ese instante, supe que no estaba bromeando. Sería mentira decir que no me sentí decepcionado. Solté su mano en silencio. Justo entonces, el cielo se abrió y empezó a llover a cántaros. La app de transporte no encontraba ni un solo conductor. Durante mucho tiempo, Chris no volvió a tomarme de la mano. Mientras la temperatura bajaba, no pude evitar estornudar. Chris se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis hombros. Puse mi mano sobre la suya y dije suavemente, «Sin regalo, ¿pero puedo pedir un deseo?» Dicen que tienes 3 deseos en tu cumpleaños. Aún me quedaba uno. Chris siguió el juego, «¿Cuál es tu deseo?» Levanté la mirada, mis ojos brillando con una sola esperanza, ¿puedo besarte? El rostro de Chris se volvió rojo como un tomate. Si no dices nada, tomaré eso como un sí. Chris aún no dijo nada. Así que, impulsado por el alcohol, me incliné y lo besé. Fue rápido, solo un roce suave. Observé su expresión. No parecía odiarlo. La nuez de Adán de Chris se movió ligeramente. «Sé más ambicioso», dijo con voz ronca. No lo escuché bien. ¿Qué? Un segundo después, Chris me tomó por la nuca y me besó otra vez. Esta vez, no fue solo un roce. Mientras nuestros labios se entrelazaban, lo escuché murmurar, «Te lo ruego, sé un poco más ambicioso». Rodeé su cintura con mis brazos, completamente satisfecho. La lluvia de primavera caía suavemente a nuestro alrededor. Poco a poco, los besos de Chris se desplazaron hacia mi oído, y lo escuché susurrar, «Michael, feliz cumpleaños». Después de mi cumpleaños, Chris se volvió aún más ocupado. A veces no regresaba al apartamento hasta bien entrada la madrugada. Una vez que su abuela empezó a mejorar, comencé a visitarla con frecuencia. Era una anciana amable que nos enseñaba a hacer dumplings durante el año nuevo y cocinaba todo tipo de platos deliciosos para mí. Siempre me recordaba a mi propia abuela, que había fallecido cuando yo era joven. Hacía mucho que no sentía ese tipo de calidez. Por supuesto, ella no sabía lo de Chris y yo. Después de todo, la generación mayor no suele ser muy comprensiva con esas cosas. La carrera de Chris empezó a despegar, y nuestro tiempo en la universidad llegaba a su fin. Ingenuamente, creí que estábamos realmente enamorados, hasta el día en que una joven de rostro dulce apareció en la habitación del hospital. La abuela de Chris le sostenía la mano con calidez, escuchando mientras ella charlaba alegremente. Cuando entré, la abuela me llamó, «Michael, ven. Esta es Ellen, la vecina de la infancia de Chris». Ellen sonrió con entusiasmo, «Tú debes de ser Michael». «Abuela, Chris habla de ti todo el tiempo». Asentí y respondí con una sonrisa amable, «Un gusto conocerte». Ellen se giró rápidamente para seguir conversando con la abuela. 10 minutos después, Chris llegó. En cuanto Ellen lo vio, corrió emocionada hacia él y se aferró a su brazo. «Chris, ha pasado tanto tiempo». Chris intentó apartarse, pero Ellen no lo soltaba. Finalmente tuvo que advertirle en voz baja, «Ellen». Ellen lo soltó a regañadientes, pero no sin hacer un puchero. «Abuela, ¿ves? Chris sigue siendo tan gruñón».
Chris dejó sus cosas a un lado y se sentó, pelando una manzana. Ellen, naturalmente, se sentó junto a él. Yo me quedé apartado, escuchándolos hablar de un pasado que no conocía en absoluto. Por primera vez, me sentí completamente fuera de lugar. Chris mantenía la cabeza baja, interviniendo solo de vez en cuando. Hasta que Ellen sacó a relucir su infancia. Abuela, ¿recuerda aquella vez que Chris me hizo llorar cuando éramos niños? Para compensarlo, me dijo que se casaría conmigo cuando fuéramos grandes. La abuela se sumó entre risas. Claro que lo recuerdo. Era un pequeño travieso. Lo regañé bien ese día. Instintivamente, miré a Chris. Él se detuvo por un momento y explicó con frialdad, solo fue una broma infantil. No significa nada. Pero eso solo desvió la conversación hacia él. La abuela lo miró con seriedad y le preguntó, Chris, ¿tienes novia ahora? Chris levantó la vista hacia mí, como si fuera a decir algo. Temiendo que su abuela notara algo entre nosotros, aparté la mirada rápidamente. Chris bajó los ojos, no. La abuela suspiró, Chris, no dejes que esta vieja te detenga. Ellen intervino en el momento justo para consolarla, no se preocupe, abuela. Yo estaré aquí para hacerle compañía a Chris. Ellas siguieron recordando viejos tiempos, y yo salí de la habitación en silencio. Esa noche, Chris volvió muy tarde. Yo aún estaba despierto cuando me abrazó. Probablemente Chris adivinó lo que estaba pensando, pero estaba demasiado agotado para explicarse. De niño, la familia de Ellen había sido muy amable con Chris y su abuela. Pero tras la repentina muerte de su padre, su madre se volvió a casar y se mudaron, perdiendo el contacto. Ahora Ellen había entrado a la universidad y las dos familias volvieron a acercarse. Y además, a la abuela de Chris realmente le agradaba a Ellen. No tenía clases el viernes, así que decidí ir al hospital a verla. Justo cuando subí al coche, me encontré con Ellen. Tocó mi ventana. Michael, ¿puedo ir contigo al hospital? No podía negarme, así que asentí. En cuanto Ellen se subió al coche, toda su actitud cambió. Michael, sé lo de tú y Chris. Pisé los frenos de golpe y me orillé a un lado de la carretera. Ellen continuó, el foro del campus. Lo vi todo. Esa persona eras tú. ¿Y qué es lo que quieres? Se giró hacia mí, con una expresión arrogante. Quiero que dejes libre a Chris. Él no te quiere, sé que usaste la enfermedad de su abuela para obligarlo a estar contigo. Ni siquiera le gustan los hombres. Forzarte sobre alguien así es repugnante. Esa avalancha de acusaciones me dejó la cabeza dando vueltas. Ellen se volvió cada vez más agresiva, sus ojos llenos de desprecio. Seguro ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Chris está a punto de cerrar un proyecto enorme. Si se concreta, recibirá una gran inversión y podrá devolverte todo el dinero enseguida. ¿Por qué crees que ha trabajado como loco todos estos años? Es para alejarse de ti. Si tuvieras algo de vergüenza, tú serías quien se haría a un lado. De lo contrario, si su abuela se entera de lo de ustedes, no será bueno si sufre otra recaída. Después de todo, no todo el mundo es un pervertido como tú. Dicho eso, Ellen azotó la puerta del coche y se bajó. Mis manos se aferraron al volante. Me quedé ahí, sin poder moverme durante mucho tiempo. ¿Así que eso era lo que pensaba Chris también? No fui al hospital ese día. Volví al bar donde había conocido a Chris por primera vez, y allí me encontré con Leo. Leo me cambió el trago por algo con menos alcohol. ¿Tienes algo en mente? Apreté el vaso con fuerza y pregunté, Leo, ¿tú crees que Chris alguna vez me quiso? ¿Problemas en el paraíso? Negué con la cabeza, no lo sé. Bien, vamos a analizarlo. Yo pregunto, tú respondes. ¿Chris alguna vez te ha dicho que le gustas? Mi mente volvió a nuestra primera conversación real en el bar, cuando él me dijo, no me gustas. Negué otra vez, no. ¿Le ha contado a su familia o a sus amigos sobre su relación? Su abuela no sabía nada. Volví a negar, no. ¿Chris ha planeado un futuro contigo? No. No necesitaba hacer más preguntas. La respuesta era obvia. Cuando llegué a casa, sorprendentemente Chris estaba allí. Al pasar junto a él, lo oí preguntar, ¿fuiste a ver a Leo?
Asentí con indiferencia, sí. Necesitaba hablar con él sobre algo. El rostro de Chris se oscureció, pero no insistió. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi padre: hijo, ¿has pensado más sobre irte al extranjero? Sostuve el teléfono, dudando por un momento antes de responder: está bien. Y comencé a empacar. Estaba tan distraído que olvidé mis llaves al bajar. No tuve más remedio que ir al campus a buscar a Chris. Finalmente lo encontré en un aula. Justo cuando iba a entrar, vi a Ellen. Un segundo después, escuché a Chris decir: ¿quién podría enamorarse de un chico? Es repugnante. Un instante más tarde, escuché la risita brillante de Ellen. Me di la vuelta y me marché, sin entrar. De todos modos, él llevaba días sin regresar a casa. No quería llevarme nada del apartamento. Mi familia le había pedido a Leo que me ayudara con todo y como tenía asuntos en el extranjero, decidió irse conmigo. No volvimos a vernos antes de que yo me marchara. De camino al aeropuerto, vi una publicación de Ellen en redes sociales: gracias, Chris, por sacar tiempo de tu apretada agenda para ir al cine conmigo. La foto mostraba su brazo entrelazado con el de alguien más. Era extraño, pero al verla, me sentí en paz. La bloqueé rápidamente en el chat, y luego llamé a Chris. Chris, terminemos. Salió de mi boca sin previo aviso, y él pareció desconcertado. Pero, tras una larga pausa, aún así dijo: está bien. Un segundo antes de colgar, escuché el anuncio de abordaje del aeropuerto. Él no tenía ni idea de que me estaba yendo del país, pero justo después de que aterrizó mi avión, recibí una notificación del banco: $50.000. Me había devuelto hasta el último centavo. Parecía que realmente no podía esperar para deshacerse de mí. Todos esos años ridículos por fin se habían terminado. Casi siempre era él el frío y distante. Pero ahora, nuestros roles se habían invertido. Se lo recordé con frialdad: ¿lo olvidaste? Tú estuviste de acuerdo con la ruptura. Chris se negó a soltarme. No sabía que ibas a irte. Si hubiera sabido que irme significaba 5 años, jamás lo habría permitido. Siempre pensó que aún tenían tiempo suficiente para crecer, volverse más fuerte, y finalmente poder estar conmigo abiertamente. Pero la vida no funciona así. Nadie está obligado a esperarte. ¿Entonces qué quieres? Le pregunté. Me miró con anhelo: quiero que regreses a mí. Lo decía con tanta sinceridad, que casi parecía falso. El tira y afloja había durado demasiado, y Leo finalmente perdió la paciencia. Salió del coche, apartó a Chris de mí, y me empujó de vuelta al asiento. Ya somos adultos. Deberíamos saber cuándo soltar. Dicho eso, volvió a subir y arrancó, dejando a Chris solo en la calle. Dentro del coche, no podía salir de mi trance, hasta que Leo se detuvo en un semáforo en rojo. Aún pensaba en él, así que aparté la mirada con molestia. ¿No? Leo me caló de inmediato. Claro que sí. Tienes abierta su página de Wikipedia en el celular. Bajé la mirada, y tenía razón. Bloqueé la pantalla rápidamente. La empresa de Chris había crecido a una velocidad increíble con los años, convirtiéndose en líder de la industria en apenas unos años. Ya no solo tenía presencia nacional, sino operaciones en el extranjero. Incluso el socio con el que yo estaba negociando al volver tenía vínculos con él. Eso solo demostraba cuán lejos llegaba su alcance. El coche volvió a avanzar, y Leo se puso serio: ¿te arrepientes de haber terminado? Apreté el teléfono con más fuerza: no. ¿Pensando en volver? Jamás. El cariño que llega 5 años tarde no vale nada. No es una pérdida dejarlo ir. No respondí más, solo me quedé en silencio, mirando la foto en mi celular. Tenía que admitirlo, Chris y Ellen realmente se veían bien juntos. Para evitar cualquier contacto con Chris, pedí a Leo que se hiciera cargo como responsable del acuerdo. Estuvo encantado de hacerlo. Chris esperó en la oficina del socio durante 3 días, pero como nunca aparecí, mandó a otra persona en su lugar. Luego, vino a buscarme él mismo. Adelante, dije, alzando la vista. Vi a Chris en el marco de la puerta, con el cansancio del viaje reflejado en todo su cuerpo. ¿Qué haces aquí? Todavía hay cosas que discutir sobre el proyecto.
Puedes hablar con Leo. Michael, me interrumpió, con los puños apretados a los costados. Dijo en voz baja, por favor, no seas así. Creí haber dejado todo claro aquella noche. Comencé a recoger mis cosas, intentando salir rápido. Pero al pasar junto a él, me bloqueó el paso. Michael, te amo. Lo dijo con tanta sinceridad, con tanta honestidad, que no tuve más remedio que detenerme. La pequeña oficina se llenó de un silencio tenso, incómodo. Antes soñaba con oírle decir que me amaba. Pero ahora, ya no lo necesitaba. Suspiré, te obligué a estar en esa relación. Debiste odiarme, ¿cierto? Después de todo, dijiste que nunca podrías quererme. En mi segundo año en el extranjero, la empresa de mi padre entró en crisis repentinamente. Tuve que ir rogando ayuda, hasta que finalmente un inversor me tendió la mano. Pensé que lo hacía por bondad. Pero resultó que solo le interesaban los hombres. Dijo que podía ayudarme, con la condición de que pasara una noche con él. La forma en que sus ojos lascivos recorrían mi cuerpo me revolvió el estómago. Y fue entonces que lo entendí, ¿así se sintió Chris cuando yo lo presionaba? Solté su mano. Solo que no estás acostumbrado a que ya no te persiga. Pero Chris, eso no es amor. No, no es una costumbre, negó de inmediato. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. No era que no me gustaras. Era que no me atrevía. Tú tenías todos los medios para alejarte cuando quisieras, pero yo no. Yo estaba intentando con todas mis fuerzas, con todo, ser digno de ti. Pero cuando por fin miré hacia atrás, tú ya te habías ido. Su voz se quebró, áspera y vulnerable, mientras dejaba al descubierto su corazón. Michael, ¿puedes darme una oportunidad más? Su desesperado valor me recordó a mí mismo, hace tantos años. Pero no todo puede volver a ser como antes. Chris, ya es tarde. Estoy con otra persona ahora. No te necesito. Vete a casa. Tu prometida te espera. Justo al terminar de decirlo, Leo apareció en la puerta. Chris se fue. Observé su figura solitaria alejándose, con un sabor amargo creciendo en mi pecho. Leo se quedó a mi lado. ¿Te da pena? Tragué la tristeza y forcé las palabras, no. Leo bajó la mirada. Verifiqué. Esa tal Ellen no es su prometida. Solo es una vanidosa que pagó bots en línea para difundir rumores. Aunque no entiendo por qué Chris la mantuvo en su empresa todos estos años. Bajé la mirada. Lo sé. Pero aún así, no hay oportunidad para nosotros. Lo que Ellen dijo aquella vez, me dolió un tiempo. Pero cuando me calmé, supe que era pura basura. La persona que realmente me hizo soltar, fue la abuela de Chris. Un día, después de que la enfermera le cambiara la medicación, no podía descansar. Yo estaba sentado a su lado cuando, de pronto, me miró con una expresión complicada. Una mala corazonada me invadió. Al instante siguiente, habló, Michael, ustedes dos deberían dejarlo ir. Así que, siempre lo supo. Como un niño atrapado haciendo algo mal, no pude mirarla a los ojos. Ella continuó, la primera mitad de la vida de Chris ya fue demasiado dura, por mi culpa. No quiero que el resto esté lleno de chismes y juicios. Por favor, considéralo un pedido de esta vieja, ¿sí? Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su rostro envejecido reflejaba una súplica silenciosa. ¿Cómo podría decirle que no? No pude. Ella sabía que yo era débil para esas cosas. En ese momento, supe que, nuestra relación había llegado a su fin. Yo era demasiado joven entonces. Demasiado ingenuo. Aún no entendía que las cosas no siempre salen como uno quiere. Ni con Chris, ni con la vida. Cuando la empresa de mi familia colapsó y mi padre enfermó por el estrés, tuve que dar un paso adelante y enfrentar todo solo. En ese momento supe que ya no podía seguir siendo ese niño despreocupado. Si Leo no hubiera intervenido para ayudarme, probablemente no estaría donde estoy ahora. Una vez le pregunté por qué me ayudaba tanto. Me dijo que mi padre había sido un buen hombre, y que él solo estaba devolviendo un favor. Que le preocupaba que alguien se aprovechara de mí, y que quería ayudar en lo que pudiera. Yo sabía que él también tenía sus propias batallas. Así que hicimos un trato, seríamos la cobertura del otro.
Él me enseñó sobre negocios. Yo lo ayudaba a espantar pretendientes indeseados. En realidad, yo ya sabía que Leo no estaba interesado en mí, porque una vez descubrí por accidente que no éramos compatibles. Ese día, en el bar, justo después de que me diera una charla motivacional, lo vi siendo acorralado y besado por un tipo. El chico tenía el pelo azul, un aire de chico malo y más o menos mi edad. Lo extraño fue que Leo no se resistió. Simplemente dejó que la mano del tipo se deslizara bajo su camisa, dibujando líneas sobre su cintura delgada. Cuando me di cuenta de que estaban a punto de hacer algo mucho más íntimo, salí corriendo. En mi prisa, choqué contra una pared. Señorín, qué lástima, dijo alguien. Dijo algo más, pero no me atreví a quedarme a escucharlo. Por supuesto, Leo no tiene ni idea de que vi todo eso. Después de todo, probablemente cree que en mis ojos aún es el típico alfa inalcanzable. Empezó a viajar mucho al extranjero después de eso, probablemente para evitar a ese admirador en particular. A partir de entonces, nuestro proyecto avanzó sin contratiempos. Una vez que Leo tomó el rol de contacto, no volví a ver a Chris. Pero al cabo de una semana, Leo transfirió el trabajo a su asistente, Jake, y ninguno de los dos volvió a ir a la empresa de Chris. Por suerte, el proyecto no requería muchas reuniones presenciales, y la colaboración estaba por finalizar. En el evento de lanzamiento, volví a encontrarme con Chris. Para ese entonces, ya podía enfrentarlo con calma. Había aprendido a no dejar que lo personal interfiriera con lo profesional. Pero en cuanto vi quién era el nuevo responsable por parte de Chris, entendí por qué Leo se había retirado ese día. El chico del cabello azul, ahora con el pelo teñido de negro y vestido con traje, lucía mucho más maduro. Con razón Leo dejó todo en manos de Jake tras solo unos días. Chris, al trabajar, era pura seriedad. Éramos como una pareja perfectamente sincronizada. Hasta que fue mi turno de hablar, y un reportero decidió desviarse hacia el chisme sobre mi época universitaria. Señor Johnston, se rumorea que tuvo una relación secreta en la universidad. ¿Puede confirmar si fue con el señor Brock? También circulan publicaciones que afirman que usted lo obligó a salir del closet. ¿Es cierto? ¿Está relacionada su colaboración actual con asuntos personales del pasado? A la prensa le encanta escarbar en la basura. En un segundo, todo se salió de control. Se suponía que era una simple colaboración empresarial. Y entonces la vi, Ellen, escondida en un rincón. Los medios presionaban sin cesar, y la rueda de prensa se volvió un caos. No sé en qué momento llegó, pero de pronto Chris estaba frente a mí. Su voz era cálida y magnética, estábamos enamorados. Pero no hubo coacción, ni acoso, ni chantajes. Éramos iguales en el amor. Lo fuimos entonces, y lo seremos en el futuro. Un magnate de los negocios saliendo del closet en público. El lugar estalló. Más reporteros se acercaron corriendo, rodeándonos hasta que no podíamos movernos. Chris tomó mi mano y empezó a abrirse paso entre la multitud, corriendo hacia la salida. Pero la escena era demasiado caótica. Tropecé con alguien y caí al suelo. El siguiente segundo, escuché un ruido extraño arriba de nosotros. La lámpara de araña que colgaba del techo estaba cayendo. Me preparé para el impacto, pero el dolor nunca llegó. En su lugar, sentí un peso enorme sobre mí. Chris se había lanzado encima para cubrirme. La lámpara se estrelló contra su cabeza. La sangre se esparció por el suelo. Chris despertó en el hospital 2 días después. Sus dedos se movieron, y en cuanto recuperó la conciencia, me buscó con la mano. «Michael, ¿estás aquí?» Tomé su mano. «Estoy aquí». Me miró con preocupación, y lo tranquilicé, «Estoy bien». Leo y el asistente de Chris se encargaron de la empresa, y la opinión pública rápidamente giró a nuestro favor. Ellen fue detenida por la policía. Al mencionarla, el ceño de Chris se frunció con disgusto. Siempre había pensado que, en algún nivel, Chris se preocupaba por ella. Así que saqué el tema del pasado, pero cuando llegué a la parte donde él decía odiar a los hombres, su expresión fue de total confusión. ¿Cuándo dije yo eso? Carraspeé y le recordé, en aquel entonces. Lo dijiste frente a Ellen. Su ceño se frunció más, negándolo con firmeza, yo jamás dije eso. Le dije que fue en un aula de clases. Tras pensar durante casi una hora,
Chris finalmente recordó. Ellen le había dicho que su club de teatro estaba ensayando una obra y le pidió ayuda para leer los diálogos. Cuando llegaron a esa parte del guión, le pareció extraña y dejó de ayudarla. Jamás imaginó que ella ya estuviera tramando algo, incluso en aquel entonces. En cuanto a por qué mantuvo a Ellen en su empresa todos esos años, fue en parte para devolver el favor a sus padres, que habían sido muy buenos con él cuando era niño, y en parte porque Ellen le había dicho que tenía noticias sobre mí. De alguna forma, había conseguido fotos mías y engañó a Chris haciéndole creer que aún estábamos en contacto. Él quería creerlo tanto, que terminó cayendo. No fue sino hasta 5 años después que volvimos a encontrarnos. Él me abrazó con fuerza. Michael, no te vayas otra vez, ¿sí? No lo rechacé, pero tampoco le di una respuesta. A menudo pienso, si tan solo nuestro comienzo no hubiera sido tan caótico, entonces podríamos habernos amado como iguales. Del pasado, hacia el futuro. Después de que Chris fue dado de alta del hospital, aún necesitaba tiempo para recuperarse. Quería quedarse en mi casa. Estuve a punto de negarme, pero recordé que se había lastimado por mi culpa, y mi determinación se ablandó. En realidad, se portó bastante bien al principio. Hasta el tercer día, cuando descubrí que su cojera era pura actuación. Entró caminando normalmente al salón, y fue entonces cuando encontró mi secreto. Chris levantó una pequeña caja. Michael, ¿qué es esto? Corrí a quitársela de las manos. Chris se quedó quieto, y de repente comenzó a llorar. Sus lágrimas golpeaban el suelo con un suave golpeteo, el sonido más fuerte en toda la habitación. Apreté la caja contra mí y no le respondí. Esa noche, durante mi cena de cumpleaños, un camarero había encontrado esa pequeña caja en la basura. El regalo que contenía estaba grabado con mi nombre. Pensaron que la había perdido por accidente y me llamaron para devolvérmela. Así que, si me había comprado un regalo aquella noche, simplemente no creyó que fuera lo suficientemente bueno. En aquel entonces, no podía darme ninguna promesa. Chris se acercó, con la voz temblorosa. Michael, ahora puedo comprarte todos los coches de modelo que quieras, y cualquier videojuego. Debería poder estar contigo ahora. Te he echado tanto de menos. Así que, por favor, vuelve conmigo, ¿sí? Su tristeza era tan profunda, que me entristeció también. Una imagen cruzó por mi mente, los ojos llenos de lágrimas de su abuela. Yo no lo sé. Tu abuela no querría que estuviéramos juntos. Le dolería. Al mencionar a su abuela, Chris guardó silencio. Ella ya no está. Falleció después de que te fuiste. No me esperó, y tú tampoco lo hiciste. Ya no me queda familia. Me quedé paralizado por un momento, luego caminé lentamente hacia él. Me abrazó, escondiendo el rostro en mi cuello. Sus lágrimas empaparon el cuello de mi camisa. Lo escuché decir, no le gustaría verme así. Tú tienes tanto, y yo siempre tuve tanto miedo. Miedo de ser solo un juego para ti, algo que eventualmente tirarías. Intenté volverme indispensable, tan importante, que no pudieras dejarme atrás. Pero fui tan estúpido, no supe hacer nada bien. Siempre deseé que fueras más ambicioso. Que no te conformaras solo con un beso. Que quisieras toda mi vida. Vuelve, ¿sí? Y bajé la guardia. Está bien, respondí.